acceder al pasado? ¿De qué manera podemos contactarnos con las experiencias de hombres y mujeres en sociedades que nos antecedieron en el tiempo? Si el pasado está claro que ya pasó, ¿cómo podemos hacer para, de alguna manera, conocer o reconocer ese pasado? ¿Qué podríamos hacer con ese pasado si pudiéramos conocerlo? ¿Podríamos intervenir en ese pasado? ¿Darlo vuelta o reinventarlo? ¿Podríamos transformarlo? En definitiva, ¿podemos hackear el pasado? Suena algo pirata hackear, ¿verdad? Si vamos a los diccionarios, el verbo inglés to hack significa concretamente utilizar un dispositivo de computación para poder vulnerar las barreras de otros dispositivos y poder acceder a la información o a la configuración de ese otro sistema. Ese es el uso conocido, pero también el verbo hack significa cortar algo, ¿no? Intervenir y cortar algo de manera irregular, muchas veces brusca, ¿no? Como quien va desmalezando un pastizal. También eso es hackear. Y en ese sentido, hackear también, digamos, nos acerca a hachear, ¿no? Quien hackea, hachea, ¿no? Un madero con un hacha. Se parecen. Y también hackear suena a hackear, que es justamente cuando las piezas del ajedrez de alguna manera, digamos, amenazan y arrinconan a la figura del rey o de la reina, sobre todo, ¿no?, al rey. Entonces, si nosotros quisiéramos unir estos tres significados, podríamos pensar que hackear el pasado podría ser la habilidad de diseñar un conjunto de herramientas para poder intervenir y para poder transformar esa materia maleable, ¿sí?, y darle una nueva forma, una nueva entidad, pero al mismo tiempo cuestionándola, así como las piezas cuestionan al rey que se va acercando. Tengo que volver a mi niñez para contarles cuáles fueron los orígenes de mi relación con estas formas de acceder al pasado. Quiero que vayamos entonces a la década del 80, precisamente al año 1985, cuando en la Argentina se estrena esta película, para todos conocida. En esos años yo creo haber visto esa película más de 20 veces. Acá están mis padres para así afirmarlo. Incluso hoy, cuando la pesco en el cable, dejo todo lo que estoy haciendo y me quedo viéndola, e incluso encuentro cada vez más sentidos y más significados. Digamos, concretamente, el argumento es simple, ¿sí? El Doc Brown inventa una máquina del tiempo y, digamos, casi por accidente, el joven Marty McFly viaja a 1955, 30 años antes, y se encuentra con sus propios padres a la edad de él. Y bueno, en esas travesuras de Marty en el pasado se generan alteraciones en la secuencia temporal. Entonces, Marty encontró una forma para hackear, ¿sí?, esa continuidad temporal a través de un invento científico-tecnológico, como lo fue la máquina del tiempo del Doc Brown. También en esos años, y ya que estamos hablando de ciencia y de tecnología, me acuerdo que en un cumpleaños de un compañero de la primaria, me enteré que su mamá era investigadora. Más precisamente era astrofísica, ¿sí?, como Rush, el personaje de Big Bang Theory. A los 10 años yo imaginaba que una investigadora en astrofísica era como una mezcla entre el Doc Brown y un astronauta, no tenía mucha idea, pero me imaginaba que era algo bastante raro, y en definitiva cuando la terminé conociendo me di cuenta que era una mujer común y corriente, de carne y hueso, ¿sí?, pero que hacía cosas que yo desconocía que se pudieran hacer. Primero y principal, tenía una Mac, tenía una compu, una netbook, o una notebook mejor dicho, y trabajaba para un instituto de investigación en el CONICET, ¿no?, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es una institución del Estado que fomenta las investigaciones en ciencia y tecnología. Y yo dije, yo quiero hacer algo de esto. No tanto en el área de la astrofísica, está claro, pero cuando entré en la secundaria conocí el mundo de la historia. Y mis profesores de historia de la secundaria no solamente me atraparon por la manera de dar clases, y creo que hoy por hoy mucho de lo que yo hago en las aulas también tiene que ver con eso, sino también porque ellos eran investigadores en el área de historia. Y ahí yo me enteré que la historia de hecho no estaba escrita, sino que había personas de carne y hueso que las escribían. ¿Lo conocen al señor? Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Traigo una frase para compartir con ustedes, ¿sí? Incluso el pasado puede modificarse, y de hecho los historiadores todo el tiempo lo están haciendo. ¿Qué significa esto? Digamos, la historia es una ciencia social, ¿sí?,
y, digamos, como ciencia social se dedica a investigar justamente los cambios y las transformaciones de las sociedades humanas en el pasado, o en los distintos pasados. Hay toda una discusión, y acá la profesora Dolores, podríamos aburrirlos horas eternas con la discusión en torno a si las ciencias sociales son o no son ciencias. No los voy a aburrir con esto, pero sí les voy a decir que, digamos, comparten algunos rasgos con estas otras ciencias del barrio vecino, que son las ciencias exactas o duras, entre comillas. No tenemos laboratorios, no hacemos experimentos, pero sí tenemos un método de investigación, sí tenemos que elaborar hipótesis, trabajar con una metodología específica y luego socializar ese trabajo en una comunidad de científicos. Entonces, la historia, ¿sí?, es una ciencia social, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar en la historia que se investiga y que nosotros hoy en día conocemos como la historia, como una disciplina, como una actividad humana, es algo bastante reciente, ¿sí? Digamos, la historia tal como la conocemos hoy se empezó a armar más o menos hace unos 200 años, a principios del siglo XIX, en las universidades europeas. Ahí es donde surgen las primeras carreras de historia y las primeras formaciones profesionales en historia y las primeras investigaciones en historia. Piensen que durante gran parte de la historia de los seres humanos como especie humana en el planeta reflexionaron sobre su pasado o tenían un vínculo con su pasado de una manera diferente, ¿sí?, a la cual nosotros lo tenemos ahora. Nosotros ahora sabemos que hay una disciplina que se encarga. Bien. Esto antes de los 200 años atrás, 250 años atrás o 300 años atrás, no era así. Digamos, sabemos que las sociedades más antiguas tenían métodos asociados a la mitología, ¿sí?, a la tradición religiosa o a la transmisión oral de generación en generación. Ahora, también está claro que la historia la hacen las personas porque las sociedades en sus interacciones cotidianas hacen la historia, pero también las personas hacen la historia en el sentido de que la investigan, ¿sí? Y básicamente esas investigaciones en historia resultan del diálogo de un montón de científicos y investigadores que se dedican a esto, aunque no siempre se ponen de acuerdo. Y fíjense, a lo conocen seguramente, ¿no? Nuestro querido Bonaparte tiene una frase muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Es lo que la gente decide en determinado momento y en determinado lugar que es la historia, lo que la historia es. El pasado ya pasó. En determinado momento las personas, habría que ver quiénes son esas personas, ¿no? Deciden acordar y a veces no acuerdan, ¿no? Y a veces hay conflictos, ¿sí? Y relatos antagónicos en torno a la historia. ¿En dónde se cocinan estos relatos, ¿no? Básicamente en dos hornos. Acá vamos a volver a la rica comida, ¿no? Básicamente es en la universidad y en las calles, ¿no? En la vida de la sociedad. Particularmente mi ámbito de trabajo está enmarcado en las actividades de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y ese es un diálogo constante entre el presente y el pasado, ¿no? Mucho de lo que nosotros reconstruimos en función de lo que fue el pasado tiene más que ver con nuestro presente que con lo que efectivamente pasó. Y en esas idas y vueltas sí van surgiendo las preguntas de investigación. Si ustedes quieren saber en qué consiste investigar en historia, es básicamente estar las 24 horas haciendo esto. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren saber qué hago yo afuera del colegio, hago esto. Esto es mi vida, básicamente. Me encanta, ¿no? Pero lo importante acá es, digamos, no puedo investigar todo. No hay historiadores que se especializan en la Segunda Guerra Mundial o en el Antiguo Egipto. No, no es así. Los investigadores hacemos un recorte, tal vez con aquella hacha del principio o, para ser un poco más prolijos, con una tijera. Vamos recortando, ¿sí? Vamos recortando y vamos construyendo y delimitando nuestro propio objeto de investigación, ¿no? Teniendo en cuenta un lugar, una época determinada, determinados marcos teóricos que tenemos en cuenta para elaborar nuestro trabajo. Y también otros dos factores que no siempre se tienen en cuenta. Uno tiene que ver con el financiamiento. Digo, a diferencia de las ciencias exactas o llamadas duras, la investigación en ciencias sociales mayormente está financiada con fondos públicos. Y el otro factor son las modas, ¿no? Aunque no lo crean, como en la indumentaria o en la música, en la historia o en la investigación en historia también hay modas. Cuesta creerlo, pero es así. Y acá me detengo porque nos metemos de lleno en un momento crucial del trabajo del investigador, porque yo puedo tener un conjunto de preguntas, un conjunto de, digamos, de decisiones tomadas previamente, pero ¿qué hace concretamente el investigador
además de encerrarse en su casa a laburar. Vamos, cuando podemos y tenemos tiempo, a un lugar maravilloso, que es el archivo. ¿Sí? El trabajo en archivo es algo así como digamos, lo más cercano que podemos encontrar a ese viaje en el tiempo del que les hablé al principio, ¿no? Revisando papeles de hace cientos de años, uno se siente casi como un detective, tratando de buscar indicios, tratando de ver en estos papeles antiguos qué podemos encontrar, qué dilemas se nos presentan, qué incógnitas hay que resolver. Tengo acá un documento, ¿sí?, del año 1610, que explica básicamente, es un proceso judicial entre los caciques de dos pueblos peleándose por un conjunto de indios que tendrían que trabajar para uno o para otro. Se parece que ellos no se ponían de acuerdo, entonces tuvieron que ir a la justicia para resolver esto. No es el original, está claro, es una fotocopia, ¿no? Pero les quería mostrar que, digamos, bueno, desde acá no se puede ver bien, pero esto es muy parecido a esta letra, ¿no? Y uno pasa horas, ¿no?, con papeles de hace 1610 al 2016, 400 años. En la matemática por ahí no están por lo mismo. Se nota. Pero bueno, digo, cuando voy al archivo, sí, de alguna manera me transformo en una especie de detective de la historia. Pero también estos papeles, o yo tengo acá un juicio, ¿no? Digamos, uno va, le entregan los expedientes, los paquetes, hay muchos por revisar. En definitiva, uno pasa de transformarse en un detective a tratar de resolver, digamos, un rompecabezas que muchas veces no encuentra todas las piezas. Saben que los rompecabezas, cuanto más complejos son, más difíciles, más tiempo te llevan a armarlos. Seleccionando, ¿no?, estas piezas para poder combinarlas, casi como también hacen los DJ, ¿sí?, que seleccionan, ¿no?, pistas o segmentos de sonidos para generar un efecto sonoro y musical ante su audiencia. Ahora nos ponemos a pensar, ¿qué tienen de común un detective, un rompecabezas y un DJ? Raro. Lo cierto es que la clave es juntar lo disperso, ¿no? Como el detective vamos componiendo la escena histórica a partir de los indicios de la documentación. Como un rompecabezas vamos uniendo las piezas y vamos juntando y armando el cuadro. Y como el DJ, generamos nuevos sonidos y nuevas explicaciones sobre lo que pasó. Dialogamos con la documentación, con otros investigadores y con la teoría, y luego volvemos a dialogar con la documentación, con otros historiadores y con la teoría, para poder ver si nuestras hipótesis eran correctas, si las podemos corroborar, o si hay que refutarlas y a veces descartarlas, incluso llegando a desesperar porque lo que creíamos que se estaba armando no era así. Y así volvemos a armar nuevas líneas de trabajo. Por suerte, esto no lo hacemos en soledad. Yo les había mostrado una foto del escritorio en soledad. Los investigadores trabajan en equipo. ¿Sí? Si ustedes pueden visibilizar a un equipo de científicos en sus laboratorios trabajando todos juntos, los investigadores en ciencias sociales hacemos lo mismo. Juntamos lo disperso, ¿sí? Y a la hora de, digamos, salir a la cancha, en lo que podremos llamar estos encuentros de historiadores, ¿no?, jornadas de estudios, ¿no?, en este caso afro-latinoamericanos, ¿no? Ustedes pensaban que esto de inventar palabras, bueno, la gente de ciencias sociales tenemos muchas de todo esto, ¿no? Las Dolores ya me lo han marcado muchas veces. ¿Qué es un congreso? Es una reunión de investigadores y básicamente hacen esto. Cada uno va con su trabajo, expone, los demás escuchan, sugieren, hacen preguntas, critican, se arman peleas, ¿sí?, muy fuertes a veces. Bueno, hay mucho ego, ¿no? Mucho ego. Yo soy el que más sabe. Y finalmente viene la última parte, que tiene que ver con la difusión de estas investigaciones, ¿no? Estas investigaciones se difunden generalmente en medios especializados, ¿no? Bueno, en estos eventos, en publicaciones especializadas, pero también en otros ámbitos, en charlas abiertas, por ejemplo, como esta misma, ¿sí? En los medios masivos de comunicación, digamos, en organismos, en charlas abiertas, como les decía yo, por ejemplo, me tocó participar, no sé si puntero láser, hacerle, no, bueno, me tocó participar en un ciclo anual de historia argentina destinado a un público general, organizado por el Museo del Cabildo, en donde, bueno, de alguna manera
compartí con los asistentes parte de mi investigación, en ONGs, por ejemplo, también. Esta es la parte que desde la profesión está más, si se quiere, descuidada, porque a los investigadores nos cuesta mucho contactarnos con la gente que está fuera de la universidad. Pero desde hace unos años esto ha cambiado, en parte por la crisis del año 2001. La crisis del año 2001 llevó a que mucha gente se empezara a preguntar por el pasado. Y más cercano, el bicentenario de la Revolución de Mayo en el 2010 también convocó a muchos historiadores profesionales a tener una presencia mayor en los medios de comunicación. Porque la búsqueda es tratar de entender un poco mejor nuestro presente a partir de estudiar este pasado. Entonces, y para ir cerrando, la historia la hacemos entre todos, no solo porque somos los protagonistas y vivimos en esta sociedad, sino porque también nosotros la investigamos, ¿no? Investigar en historia es una profesión, es una vocación, es un compromiso social. Fíjense que desde muy antiguo encontramos referencias a la importancia de la historia para las sociedades. ¿A este lo conocen? Puede ser cualquiera de estos griegos antiguos, ¿verdad? Porque todos son iguales. Cicerón, un sabio, político y filósofo de la antigüedad romana, ya en esa época nos está diciendo, no se ve muy bien, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. El pasado, lejos de haber quedado en el pasado, está metido en el presente. Piensen conmigo. Si ustedes pudieran volver en el tiempo, ¿qué harían si pudieran intervenir? ¿Cambiarían cosas de su propio pasado? ¿Estarían ahora en el mismo lugar si pudieran volver al pasado, como hizo Martí, y cambiar alguna cosa? ¿Creen que la sociedad actual, argentina o mundial, sería la misma si el pasado hubiera sido diferente? ¿No? Cicerón nos dice, bueno, está la importancia de la investigación en historia para poder entender lo que pasó, lo que pasa, pero también para poder madurar y dejar de ser incesantemente niños. La historia investigada es esa herramienta, o es la herramienta tal vez que yo encontré y la que quiero compartir con chicos en las aulas, para poder pensar e intervenir en este presente de una manera más sólida, conociendo la historia. Es nuestra máquina de tiempo, ¿sí? Es la puerta de entrada que nos permite, en definitiva, seguir hackeando el pasado para comprender mejor el presente y diseñar, en la medida de lo posible, el futuro que queremos tener. Muchas gracias.